Hola. Te doy la bienvenida a la Biblia de la IA. En esta clase exploraremos uno de los temas más fascinantes y revolucionarios de la inteligencia artificial, las redes neuronales artificiales, también conocidas como ANN por sus siglas en inglés. Estas redes, inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, han transformado la manera en que abordamos problemas complejos en múltiples campos, desde la medicina hasta las finanzas y la tecnología. A lo largo de esta clase, aprenderemos qué son las redes neuronales, cómo funcionan, y las diversas aplicaciones que tienen en el mundo real. Pero antes de adentrarnos en los detalles técnicos, es importante entender que las redes neuronales artificiales son la base de muchas de las innovaciones en inteligencia artificial que estamos viendo hoy en día. Desde los asistentes virtuales en nuestros teléfonos hasta los sistemas de recomendación que nos sugieren películas y música, las redes neuronales están en el corazón de estas tecnologías. Así que prepárate para un viaje emocionante y educativo en el mundo de las redes neuronales artificiales. Vamos a empezar. Ahora, vamos a dar un vistazo a los temas específicos que cubriremos en esta clase sobre redes neuronales artificiales. Primero, comenzaremos con una definición clara de qué es una red neuronal artificial y su estructura básica. Luego, exploraremos cómo funcionan estas redes, detallando los procesos de activación y transmisión de señales. Continuaremos con el concepto de complejificación, que explica cómo las redes se desarrollan y sofistican con el tiempo. También discutiremos las propiedades básicas de las redes neuronales artificiales, como la memorización y la generalización, que son cruciales para su capacidad de aprendizaje. Compararemos las redes neuronales con los métodos de computación tradicionales, destacando sus ventajas. Luego, nos adentraremos en aplicaciones prácticas como el reconocimiento de patrones y la compresión de datos. Veremos cómo se implementan las redes neuronales artificiales en el campo de la medicina, proporcionando herramientas avanzadas para el diagnóstico y la predicción de enfermedades. Finalmente, concluiremos con una discusión sobre las ventajas de las redes neuronales artificiales sobre los métodos convencionales y su papel en la inteligencia artificial. Las redes neuronales artificiales son sistemas computacionales diseñados para emular el comportamiento de las neuronas biológicas. Están compuestas por un conjunto de elementos de procesamiento interconectados llamados neuronas, que responden a estímulos externos. Estas neuronas artificiales utilizan ecuaciones matemáticas para replicar el comportamiento de las neuronas biológicas. Al igual que sus contrapartes biológicas, las neuronas artificiales están unidas por conexiones que determinan el flujo de información entre ellas. La transmisión de estímulos se realiza a través de sinapsis, que pueden ser excitatorias o inhibitorias. Si la entrada a una neurona es excitatoria, es más probable que transmita una señal excitatoria a otras neuronas conectadas. Por otro lado, una entrada inhibitoria probablemente se propagará como inhibitoria. En resumen, las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos diseñados para procesar información de manera similar al cerebro humano, siendo capaces de aprender y adaptarse en el proceso. Estas redes están formadas por neuronas artificiales conectadas a través de enlaces con pesos asociados. Cada neurona aplica una función de activación para determinar su salida. Este proceso de activación es crucial, ya que permite que las neuronas tomen decisiones basadas en las entradas que recibe. El procesamiento en las redes neuronales es distribuido y paralelo, lo que significa que no existe un control centralizado en el sentido clásico. En cambio, todos los elementos de procesamiento interconectados cambian o se adaptan simultáneamente con el flujo de información y las reglas adaptativas. Este tipo de estructura permite que las redes neuronales sean extremadamente flexibles y capaces de manejar tareas complejas como la percepción sensorial, la categorización de conceptos y el aprendizaje. Las redes neuronales han demostrado ser herramientas poderosas en aplicaciones como el reconocimiento de patrones y la clasificación, permitiendo una variedad de usos prácticos en el campo de la inteligencia artificial. La complejificación se refiere al proceso de desarrollo y sofisticación de las redes neuronales a lo largo del tiempo. Este proceso es crucial para alcanzar el máximo potencial de las redes neuronales. En los sistemas naturales, la complejificación ocurre de varias maneras: crecimiento, poda y reorganización. Durante el crecimiento, que ocurre desde antes del nacimiento hasta la edad adulta, las neuronas y sus interconexiones se desarrollan, incrementando la complejidad de la red. La poda, por otro lado, es un proceso de selección natural en el que las conexiones entre neuronas deben usarse para no desvanecerse y eventualmente desaparecer, un concepto conocido como darwinismo neural.
Finalmente, la reorganización implica que, por razones aún desconocidas, las conexiones entre neuronas se pueden desconectar y reconectar en diferentes configuraciones. Aunque la reorganización puede tener efectos negativos, a veces puede resultar en beneficios inesperados. En resumen, la complejificación es un proceso vital que permite a las redes neuronales, tanto naturales como artificiales, evolucionar y adaptarse a nuevas tareas y entornos. Dos de las capacidades más importantes de las redes neuronales artificiales son la memorización y la generalización. La memorización es esencialmente la capacidad de aprender y recordar conceptos a partir de datos de entrada. Puede realizarse identificando el concepto detrás de los datos de entrada o almacenando las muestras de entrada explícitamente y memorizando sus reglas generales. La generalización, por otro lado, permite al sistema hacer predicciones sobre datos desconocidos basándose en las reglas aprendidas a partir de los datos conocidos. Esta capacidad es crucial para tareas como el reconocimiento de patrones y la clasificación, donde el sistema debe identificar y categorizar nuevos datos basándose en su experiencia previa. Estas propiedades son fundamentales para el aprendizaje automático y permiten a las redes neuronales realizar tareas complejas de manera eficiente. En resumen, la memorización y la generalización son los pilares que permiten a las redes neuronales artificiales aprender y adaptarse continuamente. El procesamiento de información en una red neuronal artificial ocurre a través de elementos simples llamados neuronas. Las señales se transmiten entre las neuronas a través de enlaces de conexión, cada uno con un peso asociado. Estos pesos multiplican la señal transmitida, determinando la fuerza de la conexión. Cada neurona aplica una función de activación, que es generalmente no lineal, para determinar su salida basada en la suma de las señales de entrada ponderadas. Este proceso permite que las neuronas tomen decisiones basadas en los datos de entrada que reciben. Además, las redes neuronales tienen la capacidad de adaptarse. Esto significa que los pesos de las conexiones pueden cambiar en respuesta a nuevos datos, permitiendo que la red aprenda y mejore su rendimiento con el tiempo. Esta adaptabilidad es lo que hace que las redes neuronales sean tan poderosas en aplicaciones como el reconocimiento de patrones, la clasificación y muchas otras tareas de inteligencia artificial. La memorización en las redes neuronales artificiales se refiere a la capacidad de aprender conceptos a partir de datos de entrada. Esto puede lograrse identificando y recordando los patrones o reglas detrás de los datos de entrada. Por ejemplo, una red neuronal artificial puede memorizar diferentes tipos de patrones visuales, permitiendo reconocer imágenes específicas. La generalización, en cambio, es la capacidad de aplicar el conocimiento aprendido a nuevos datos desconocidos. Esto significa que una red neuronal puede hacer predicciones sobre nuevos datos basándose en las reglas aprendidas a partir de datos conocidos. Por ejemplo, una red neuronal artificial entrenada para reconocer imágenes de gatos puede generalizar este conocimiento para identificar gatos en imágenes nuevas que nunca ha visto antes. Estas capacidades son esenciales para el aprendizaje automático y permiten que las redes neuronales realicen tareas complejas de manera eficiente. En resumen, la memorización y la generalización son las capacidades clave que permiten a las redes neuronales aprender y adaptarse continuamente a nuevas tareas y entornos. A diferencia de los métodos computacionales tradicionales, que a menudo requieren reglas explícitas y definidas, las redes neuronales son capaces de manejar automáticamente situaciones ruidosas y novedosas a través de la generalización de datos. Esto significa que las redes neuronales artificiales no necesitan reglas predefinidas para procesar información, lo que les permite adaptarse a nuevas tareas y datos sin necesidad de reprogramación. Por ejemplo, mientras que un algoritmo tradicional de reconocimiento de imágenes podría requerir una extensa codificación manual para identificar características específicas, una red neuronal puede aprender a identificar estas características automáticamente a partir de ejemplos de entrenamiento. Además, las redes neuronales pueden manejar el ruido en los datos de entrada, lo que significa que pueden seguir funcionando correctamente incluso cuando los datos no son perfectos. Esta capacidad de adaptación y generalización hace que las redes neuronales sean extremadamente útiles en una amplia variedad de aplicaciones, desde el reconocimiento de patrones hasta la clasificación y el diagnóstico en tiempo real. El reconocimiento de patrones es una de las áreas más comunes en las que se utilizan las redes neuronales, ya que son excepcionalmente buenas para identificar y categorizar información. Las redes neuronales se pueden entrenar con grandes conjuntos de datos para aprender a reconocer patrones complejos en los datos de entrada.
Por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes, las redes neuronales artificiales pueden aprender a identificar objetos, caras y escenas específicas a partir de ejemplos de entrenamiento. Una vez entrenadas, pueden aplicar este conocimiento para identificar patrones similares en nuevas imágenes. Otro ejemplo es el reconocimiento de voz, donde las redes neuronales pueden aprender a identificar palabras y frases en el habla humana, permitiendo aplicaciones como los asistentes de voz y la transcripción automática. Además, las redes neuronales artificiales se utilizan en el reconocimiento de patrones en datos financieros, ayudando a predecir tendencias del mercado y a tomar decisiones de inversión. En resumen, las capacidades de las redes neuronales para el reconocimiento de patrones tienen aplicaciones prácticas en una amplia gama de campos, desde la visión por computador hasta el procesamiento del lenguaje natural y las finanzas. La compresión de datos es un proceso en el que se reduce la cantidad de información necesaria para representar un conjunto de datos sin perder información importante. Las redes neuronales pueden aprender a identificar patrones y redundancias en los datos, permitiendo una compresión eficiente. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales pueden ser entrenadas para reducir la dimensión de los datos de imagen, almacenando solo la información esencial y eliminando detalles redundantes. Esto no solo ahorra espacio de almacenamiento, sino que también puede mejorar la eficiencia del procesamiento de datos. Además, las redes neuronales se utilizan en la optimización, que es el proceso de encontrar la mejor solución para un problema dado. Las redes neuronales artificiales pueden aprender a identificar y mejorar los parámetros de un sistema para maximizar su rendimiento. Por ejemplo, en la optimización de redes de comunicación, las redes neuronales pueden aprender a ajustar los parámetros de la red para maximizar la eficiencia y minimizar la interferencia. En resumen, las redes neuronales son herramientas poderosas para la compresión de datos y la optimización, permitiendo una mayor eficiencia y rendimiento en una variedad de aplicaciones. Las redes neuronales artificiales han demostrado ser extremadamente útiles en una amplia variedad de aplicaciones médicas, proporcionando herramientas avanzadas para el diagnóstico y la predicción de enfermedades. Por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades cardíacas, las redes neuronales pueden analizar datos de electrocardiogramas para identificar patrones que indican la presencia de problemas cardíacos. Esto permite un diagnóstico más rápido y preciso que los métodos tradicionales. Las redes neuronales artificiales también se utilizan en la detección del cáncer, donde pueden analizar imágenes médicas para identificar tumores y otras anomalías con alta precisión. Además, las redes neuronales se emplean en el diagnóstico de trastornos cerebrales, ayudando a identificar condiciones como el Alzheimer y la epilepsia a partir de datos de imágenes cerebrales. Otro ejemplo es el uso de una red neuronal artificial en la predicción de resultados médicos, donde pueden analizar grandes conjuntos de datos para predecir el progreso de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. En resumen, la implementación de redes neuronales en la medicina está transformando la forma en que se diagnostican y tratan las enfermedades, proporcionando herramientas poderosas para mejorar la precisión y la eficiencia del cuidado de la salud. Una de las principales ventajas de las redes neuronales artificiales es su capacidad para manejar automáticamente situaciones ruidosas y novedosas a través de la generalización de datos. Esto significa que las redes neuronales pueden adaptarse a nuevas tareas y datos sin necesidad de reprogramación. Otra ventaja es su capacidad para realizar análisis y diagnósticos en tiempo real, eliminando el error asociado con la fatiga y la habituación humana. Las redes neuronales también son capaces de aprender y mejorar continuamente a medida que reciben más datos, lo que les permite mejorar su precisión y rendimiento con el tiempo. Además, las redes neuronales artificiales pueden identificar y clasificar rápidamente datos de entrada, lo que es crucial para aplicaciones en tiempo real como el reconocimiento de voz y la visión por computadora. Otra ventaja importante es la capacidad de eliminar la necesidad de almacenar una gran cantidad de muestras de entrada, ya que las redes neuronales pueden memorizar las reglas generales y aplicarlas a nuevos datos. En resumen, las redes neuronales ofrecen una serie de ventajas significativas sobre los métodos de computación tradicionales, proporcionando herramientas avanzadas para el procesamiento de información y el análisis de datos. Las redes neuronales son una técnica de la IA con la capacidad de aprender de un conjunto de datos de entrenamiento y simular el funcionamiento del cerebro humano. Esto les permite realizar tareas complejas de procesamiento de información, como el reconocimiento de patrones, la clasificación de datos y la predicción de resultados.
Las redes neuronales son particularmente útiles en aplicaciones donde los métodos tradicionales de computación no son suficientes, ya que pueden adaptarse a nuevas tareas y datos sin necesidad de reprogramación. Por ejemplo, en el campo de la visión por computadora, las redes neuronales artificiales pueden aprender a reconocer objetos y escenas en imágenes, proporcionando una herramienta poderosa para aplicaciones como la conducción autónoma y la vigilancia de seguridad. En el procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales pueden aprender a entender y generar texto, permitiendo aplicaciones como los asistentes de voz y la traducción automática. En resumen, las redes neuronales son una parte integral de la inteligencia artificial, proporcionando herramientas avanzadas para el procesamiento de información y el aprendizaje automático, y abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo de aplicaciones inteligentes. Gracias por acompañarnos en esta segunda clase sobre las redes neuronales artificiales. No olvides suscribirte a La Biblia de la IA, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas clases. Nos vemos en el siguiente video para seguir explorando juntos el fascinante mundo de la IA. Hasta pronto.